Bueno, entonces, la clase pasada nos había quedado este ejercicio, a ver si puedo cerrar este lado o no. Bueno, que decía, se proponen distintas estructuras para el monóxido de dinitrógeno. Bueno, daban 3 estructuras, fíjense que en general pone el oxígeno en el medio, acá también, como átomo central, rodeado de nitrógenos, en la I y en la II, y en la tercera no, ponen 2 átomos de nitrógeno y un oxígeno. Entonces lo que piden es, dice así, en la primera estructura faltan, y hay un paréntesis con 3 lugares, dice tantos pares libres sobre los átomos, de izquierda a derecha, o sea que hay que poner nitrógeno, oxígeno, nitrógeno, nitrógeno, oxígeno, nitrógeno, 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 oxígeno. Lo que te preguntan es si tienen pares libres, o sea, electrones libres, ¿no? Que hayan quedado en la estructura de Lewis, quiere decir que estas estructuras no están completas. Y después también pide las cargas formales son. Y así en todas, en la segunda, faltan tantos pares libres, las cargas formales son, y en la tercera también. Dice, indique cuál de las estructuras es probablemente la más adecuada para aquel compuesto. Y para resolver esta segunda parte, lo que nosotros necesitamos es establecer, ver las cargas formales. Bueno, yo lo voy a intentar hacer. A ver. Vamos con la primera. Entonces, a ver si yo la puedo hacer dibujándola, insertar, plumas. Vamos acá. Bueno, para las estructuras de Lewis, lo primero que tengo que hacer es ver cuántos electrones tengo. Para eso, electrones de valencia de cada uno de esos átomos. O sea, de los 2 de nitrógeno y del oxígeno. ¿Cómo sé eso? Porque si yo me fijo en el problema, fíjense en el enunciado que tienen, que dice que el nitrógeno, abajo de todo, negrita, ese dice grupo, 2 puntos, nitrógeno, grupo 5A o 15. ¿Qué quiere decir? Que el nitrógeno pertenece al grupo 5 porque aporta 5 electrones de valencia. Y ahí lo que tenés son 2 átomos de nitrógeno. Entonces yo tengo 5 electrones y aportados por los 2 átomos, o sea que serían 10. El oxígeno pertenece al grupo 6 o 16. Entonces esto aporta 6 electrones. Así que en total, si yo tengo que sumar 10 más 6, son 16 electrones que yo puedo utilizar para hacer la estructura de Lewis, ¿no es cierto? Entonces yo ahora armo la estructura y veo que me quede parecido a esto. Puedo poner hasta 16 electrones, y entonces es nitrógeno, oxígeno, el átomo central, el otro nitrógeno. Cuando yo construyo la estructura de Lewis, lo primero que tengo que hacer es poner un simple enlace entre el átomo central y los que están alrededor, los adyacentes, ¿ven? Nitrógeno y nitrógeno. Yo lo voy a representar al enlace que involucra 2 electrones, lo voy a poner con crucecitas, ¿sí? Bueno, después tengo que hacer que los átomos que rodean al átomo central, ¿sí?, completen el octeto, es decir, que tengan 8 electrones alrededor. Y máxime acá, porque si ustedes se fijan en la tabla periódica, tanto el nitrógeno como el oxígeno pertenecen al período 2. Si miran la tabla periódica, el período 2 está conformado por litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor. Y eso, dice la teoría de Lewis, que sí o sí le puedo poner 8 electrones. ¿Sí? No más de 8, solo 8. Entonces, eso es lo que voy a hacer acá. El nitrógeno entonces tiene 2, los coloco de a pares. ¿Sí? Entonces 2, 4, 6, 8. ¿Sí? Y el otro nitrógeno lo mismo. Si yo cuento, tengo 8 acá y 8 acá son, y en los 16, no tengo más electrones para poner.
Pero el oxígeno también pertenece al periodo 2, entonces necesita 8 electrones. Bueno, ¿qué puedo hacer? Compartirlos. Entonces, esto vendría acá y comparte este otro de acá. Y ahí me van a quedar esos dos dobles enlaces que yo veo arriba. Entonces pongo nitrógeno, doble enlace con el oxígeno, doble enlace con el otro nitrógeno. Ahora, el oxígeno le quedaron este par de electrones y este otro para acá. Y a este nitrógeno lo mismo. Este acá y estos acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora, pares libres. La primera pregunta que me hace el problema. Pares libres sobre el nitrógeno, tengo 2 pares libres. Sobre el oxígeno, 0, no hay ninguno. Y sobre el otro oxígeno, 2. 2, 0, 2. Esa es la primera respuesta, que es en la primera estructura faltan, esto sería 2, 0, 2 pares libres sobre los átomos, viendo de izquierda a derecha. Y las cargas formales son, bueno, las cargas formales, hay una formulita para hacerla, para calcularla, y representan la distribución aproximada de los electrones en la estructura de Lewis, y ayudan para definir o establecer cuál sería la más probable. Entonces, los nitrógenos en esta estructura son idénticos, ¿no? ¿Ven? Doble enlace y 2 pares libres. Este y este son iguales. O sea que las cargas formales sobre esos nitrógenos van a ser las mismas. Se calcula con los electrones de valencia, que son esos 5, los 5 electrones, el número de grupo, menos los electrones que tiene compartidos. Ahí tenés 4 electrones. ¿Sí? 2, 2, 4. Ay, no sé qué hago, que por ahí lo borro. 4. Menos la mitad de los electrones que tienen compartidos. Tengo dobles enlaces, entonces tenés 2 electrones por cada simple enlace, ¿no? Son 4. Entonces me queda 5 menos 4 menos 2. 5 menos 6 menos 1. Esa es la carga formal de los nitrógenos. Para el oxígeno es valencia 6 menos, no tiene ninguno electrones libres no le quedó ninguno al oxígeno, y tiene compartidos como 8, ¿no? 2, 4, 6, 8, exacto. 2 dobles enlaces, o sea que sería 6 menos 4, 2, ¿sí? Entonces, las cargas formales son de izquierda a derecha, voy a escribir acá abajo, las cargas formales serían menos 1 para el nitrógeno, 2 para el oxígeno y menos 1 para el otro nitrógeno. ¿Estamos? Bueno, voy a guardar esto. Si tienen alguna duda, me frenan y lo volvemos a explicar. Bueno, vamos a la que sigue. Nitrógeno, oxígeno, nitrógeno. Bueno, yo ya sé que tengo que poner 16 electrones. Entonces, nitrógeno, nitrógeno, no. Vamos a ver. Nitrógeno, oxígeno, nitrógeno. Entonces, vamos a esta original que yo había puesto. 2, 4, 6, 8. Siempre los electrones pónganlos así de a pares, porque se acuerdan que en un orbital atómico entraban hasta, por cada orbital, 2 electrones, por eso que se ponen juntitos. Bueno, entonces, acá fíjense que yo tengo que lograr 3 enlaces simples, así que uso este y uso esto acá. Entonces me quedaría nitrógeno, 2 pares libres, me queda 1, 2, 3 enlaces, ¿sí?
oxígeno, el simple enlace y este otro nitrógeno, que quedaría entonces este con todos sus pares libres inalterados. Entonces, pares libres, para el primer nitrógeno, un par libre, para el oxígeno ninguno, y para el otro nitrógeno tenemos 3 pares libres. ¿Estamos? Bueno, ahora los nitrógenos estos no son iguales. Cuando calculo las cargas formales, cada uno tendrá su carga formal. Entonces vamos a poner, este nitrógeno le vamos a poner 1. El nitrógeno 1. Tenés 6 valencias menos 2 pares, perdón, 2 electrones libres menos la mitad de los compartidos, que serían 2, 4, 6. ¿No? 2, 4, 6. Un par de electrones por cada simple enlace. Entonces te queda 6 menos 2 menos 3. ¿Sí? Y te queda entonces esto más 1. ¿No? Bueno. Vamos con el oxígeno. Vamos a volver al color negro. El oxígeno va a ser 6 menos... El agua ahí le pusiste 6. No, 5. Esto está mal. 5, ¿no? Tenés razón. Acá está mal. Yes. Esto está mal, así que esto está mal acá. Ahora, tenés razón. Ahora que estaba poniendo el 6 en el oxígeno me di cuenta. Es 5 menos 2 menos 3, ¿no? Ahí va más 1. ¿Ahora sí? Perfecto. Sí, ahora sí. El oxígeno, tenemos 6 menos pares libres. ¿No sería 0? Menos 1 medio. Uy, 5 menos 2 menos 3 es 0, ¿no? Tiene razón, no sé quién habló, pero... Porque no borraste el 6 ¡Ay, ese. sí! Claro. Sí. Ay, estoy haciendo cualquier cosa, esperen. Claro. Tienes razón. Ese 5. Acá está. Vamos a hacerlo de nuevo. Bueno. 5 menos 5 menos 2 menos 3. Te da 0. ¿Ahora sí? No había borrado el 0. Bueno, para el oxígeno, 6 menos 0 porque no tiene electrones libres. Y después la mitad de todos los que tiene compartidos, que serían 2, 4, 6, 8, ¿no? Sí, 8. Entonces es 6 menos 4. Da 2. Y ahora vamos a este otro nitrógeno. Lo voy a poner en verde. Vamos a poner el nitrógeno 2. Bueno, este es 5 menos 6 electrones que tiene libres menos 1 medio por 2. Entonces es 5 menos 6 menos 1 y da menos 2, ¿no? Entonces, muy bien, las cargas formales son 0, 2, menos 2. Bueno, no la escribo, ya medio no tengo lugar, pero 0, 2 y menos 2. Y ahí estamos bien, que es lo que justamente dice el problema. Bueno, vamos al último. Déjenme guardar. Y vamos a la última estructura. Acá. Vamos al color negro. Bueno. Nitrógeno, nitrógeno y oxígeno. Y acá, entonces, vamos por el simple enlace del nitrógeno, que ahora cambiamos de átomo central, pero siempre tenemos que completar con el octeto cuando además se trata de elementos del periodo 2.
Bueno, ahora nos queda el nitrógeno del medio acá sin sus 8 electrones, entonces planteamos compartir un par de electrones del nitrógeno para formar el doble enlace, o sea, uno simple, otro simple, y lo mismo para el oxígeno. Entonces me queda nitrógeno doblemente enlazado con el oxígeno, y este oxígeno de acá le quedan 2 pares libres. Acá también, y este le queda este y este par libre. ¿Estamos? Bueno, entonces, pares libres. Acá debería dar 2 para el nitrógeno, yendo de izquierda a derecha, 2 para el nitrógeno, 0 para el otro nitrógeno y 2 para el oxígeno. 2, 0, 2, estamos bien. Cargas formales. Vamos de nuevo a los colores distintos. Vamos para este primer nitrógeno, lo voy a llamar 1, nitrógeno 1, entonces es 5 menos 4 menos 1 medio por 4. Es 5 menos 4 menos 2. Sería menos 1. Vamos para el otro nitrógeno. Vamos a ponerlo verde. Nitrógeno lo voy a llamar 2. Va a ser 5 menos 0 menos 1 medio por 8. 5 menos 4 daría más 1. Y vamos con el oxígeno. 6 menos 4 menos 1 medio por 4. 6 menos 4 menos 2. Ese tendría que dar 0. Entonces las cargas formales son menos 1 más 1 y 0. Y si comparamos con todo el resto de las cargas formales, fíjense que estas son las más chicas, porque esta distribución de carga es la más chica de todas. Vamos a ir un poquito al de arriba. El de arriba era menos 1, 2, menos 1. Fíjense que tiene un 2 acá. Este también tiene 2, 2. Y este es el más bajo de todos. Menos 1 más 1, 0. Así que me quedo con que esta, la tercera, es la más estable de todas. Sería, ¿no? Bueno. ¿Les parece bien? ¿Lo han entendido? Hay que ser bien ordenado para no confundirse. Bueno, entonces, esperen que lo paso más adelante. Acá está. Bueno, esto está en el capítulo 9, la sección 9.2 del libro, se llama el modelo de repulsión de pares electrónicos de valencia. Y este modelo se fundamenta en que el mejor acomodo tridimensional de un dominio o densidad de electrones de una molécula es aquel que hace mínima la repulsión que puede haber entre ellos. O sea, los electrones tienen cargas negativas, por lo tanto, 2 cargas negativas se van a tender a repeler o quiere decir, alejarse lo más que pueden. Entonces, en eso está basado esta metodología. Entonces, acá hay que establecer en la molécula los pares de electrones enlazantes, que son los que forman los enlaces simples, dobles o triples, y los no enlazantes, que son los pares libres o solitarios, ¿no? Entonces, esas son las zonas donde uno encuentra densidades, lo que se llama densidades o dominios de electrones. Entonces, ¿cómo se hace para aplicar esta metodología? Y bueno, primero hay que saber la estructura de Lewis. Y hay que contar el número total de dominios o densidades de electrones que rodean al átomo central. Acá, cada par enlazante, sea simple, doble o triple, para nosotros va a ser una densidad de electrones o un dominio de electrones.
Después, hay que determinar la geometría de los dominios o densidades de electrones, acomodando el número total de esas densidades de modo tal que la repulsión entre ellos sea mínima. Y se debe tener en cuenta que los dominios de pares de electrones que son no enlazantes, o sea que son pares libres, esos ejercen la mayor fuerza de repulsión. Esas son las fuerzas de repulsión más intensas, ¿sí?, entre los electrones que están adyacentes. Bueno, y también, como base en ese acomodo de los átomos enlazados, se puede determinar la geometría molecular. Bueno, digamos, lo más importante acá es saber que la repulsión de un par libre contra otro par libre en una molécula es mayor que la repulsión que se ejerce entre un par libre y un par de electrones que está formando un enlace, sea simple, doble o triple, par enlazante, y esa es mayor que la repulsión entre dos pares enlazantes. Entonces, vamos a ver exactamente a qué llamamos pares enlazantes, densidades. Por ejemplo, acá tenemos una molécula que es el trifluoruro de boro. Ven, átomo de flúor, 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 boro en el medio. Esta era justamente una molécula donde no se cumplía la regla del octeto, una de las excepciones que vimos en la clase pasada, en que el boro tiene 6 electrones alrededor. Pero bueno, este es el átomo central, el boro. Fíjense que tiene 1, 2, 3 enlaces. Se dice que tiene 3 densidades electrónicas. Y esas 3 densidades son enlazantes. ¿Está bien? Acá yo puse dominios enlazantes, pero es lo mismo que decir densidades enlazantes. O electrónicas enlazantes. Vamos a este otro caso, el ion nitrito. Fíjense que siempre los iones los ponemos entre corchetes, ¿sí? Bueno, tenés un átomo central, el nitrógeno, con un doble enlace a un oxígeno, un simple enlace a otro oxígeno. Bueno, ¿cuántos dominios o densidades electrónicas tiene el nitrito? Tiene 1, 2, 3. El par doble o el enlace doble o el enlace triple es una densidad electrónica enlazante, ¿sí? O sea que no importa si es simple, doble o triple enlace. Nosotros vamos a decir, bueno, esa es una densidad. Entonces tenés una densidad electrónica acá, otra acá y otra acá. 3 densidades electrónicas. 2 de ellas son enlazantes, porque están formando enlaces, y una de ellas es no enlazante. Entonces, teniendo en cuenta eso, ahora vamos a hacer todas las posibilidades en términos de geometría que esto puede generar. Bueno, en esta tablita, fíjense, tenemos una columna donde tenemos primero cantidad de densidades electrónicas, después tenemos la geometría de las densidades electrónicas, después tenemos las densidades enlazantes, o sea, la cantidad de enlaces, después tenemos densidades no enlazantes, serían los pares libres, después tenemos la geometría de la molécula, es decir, cuando estamos mirando no los electrones, sino solamente los átomos. Y acá ejemplos. Entonces, supongamos una molécula que tiene 2 densidades electrónicas, ¿sí? 2 densidades electrónicas. ¿Cómo? Si yo tengo 2 densidades electrónicas, la forma en donde se van a estar completamente alejadas y donde se va a repeler menos, va a ser lineal, ¿sí? Una en cada punta. Imaginemos una línea, en una punta hay una densidad electrónica, en otra punta otra densidad electrónica. Más alejada de eso, que eso no van a estar. Por eso la geometría es lineal. Si esas 2 densidades electrónicas son enlazantes, o sea, son 2 enlaces, entonces también la geometría de las densidades, o sea, de los electrones, coincide con la geometría de la molécula. Por ejemplo, el dióxido de carbono. Tenemos el carbono acá, sería esta esfera rosa. Es oxígeno y oxígeno. Acá tiene doble enlace, un doble enlace, ¿ven? Serían 2 densidades electrónicas del tipo enlazantes. Y el átomo central no tiene pares libres. Entonces, acá la geometría de la molécula, que es la molécula, me estoy refiriendo a los átomos, cómo se ubican en el espacio, si el carbono, el oxígeno es lineal. Y de sus densidades electrónicas también es lineal. ¿Sí? Esto, que es la geometría más sencilla, es la que presenta, por ejemplo, bueno, el dióxido de carbono, el cloruro de berilio,
el difluoruro de boro. Estas dos son justamente excepciones a la regla del octeto, porque ni el berilio ni el boro tienen 8 electrones, no cumplen la regla del octeto. Bueno, supongamos que ahora tenemos 3 densidades electrónicas. ¿Sí? Sí, ahí las 3 son, mejor dicho, la geometría de esas densidades sería trigonal plana. Es un plano, en el plano hay un triángulo simple, como esto que se ve acá abajo, ¿ven? Es algo plano que forma un triángulo, por eso dice trigonal plana. Si de esas 3 densidades electrónicas, las 3 son enlaces y no hay ningún par libre, es decir, no hay ningún no enlazante, bueno, la geometría molecular también es trigonal plana. Por ejemplo, el trifluoruro de berilio que vimos hoy. ¿Ven? El berilio está en el centro y en los extremos de los vértices de un triángulo tenemos los átomos de flúor. ¿Sí? Entonces, así es lo más alejado que pueden estar. Pero, si de esas 3 densidades, 2 son enlaces y una no es un par libre, entonces ese par libre, acuérdense que repele mucho a los pares de electrones que están enlazados. Entonces, ¿qué hace? Hace que la molécula se deforme. Ya no es un triángulo perfecto, sino que forma un ángulo, porque el par de electrones libres repele a los electrones que están ahí en los enlaces. Entonces, lo que uno ve en la molécula es un ángulo. La geometría de las densidades sigue siendo una geometría trigonal plana, porque si yo miro esto, acá este es el átomo central, los 2 átomos que están hacia abajo, y en el extremo superior, esto amarillo está representando el par de electrones libres. Por ejemplo, si esto fuera, miren acá, el ion nitrito. La estructura de Lewis es esta, un nitrógeno enlazado al oxígeno, enlazado al otro oxígeno. Ven que tiene 1, 2, 3 densidades electrónicas. 2 son enlazantes y una es libre. Esto que está acá, ese par de electrones sobre el nitrógeno, sería esta esfera amarilla. Si uno mira las densidades, esta densidad no enlazante y estas densidades enlazantes, y uno dice, bueno, ¿qué geometría tiene las densidades? Y bueno, trigonal plano. Ahora, si yo no miro esto, no miro los electrones, sino que miro el nitrógeno y los 2 oxígenos, ¿yo qué veo? Ahí veo un ángulo. Es una geometría molecular angular. ¿Está bien? Entonces, eso es típico del ion nitrito o del dióxido de azufre. Pregunto, ¿cómo vamos hasta acá? Muy bien. Entonces, vamos al caso en el que tenemos 4 densidades electrónicas. Sí, esas densidades electrónicas son todas enlazantes, es decir, no hay pares libres, la geometría molecular es tetraédrica y también la geometría de las densidades. Fíjense que la geometría de las densidades coincide con la geometría molecular cuando no hay pares libres. Esto es típico del metano, un átomo de carbono en el centro, sería este rosa, átomos de hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno y un hidrógeno hacia arriba. Es un tetraedro. Si hay 3 enlaces y un par de electrones libres, siempre la geometría de las densidades es la misma, tetraédrica, ¿ven? Par de electrones libres ahora se ubica arriba y tira hacia abajo las otras densidades enlazantes, esas 3 enlazantes están hacia abajo, entonces forman una geometría molecular que se llama de pirámide trigonal o piramidal trigonal. Es el caso del amoníaco, ¿ven? Acá tenés el nitrógeno que tiene 4 densidades, 3 de ellas enlazantes con el hidrógeno y un par libre. Ese par libre tira hacia abajo, ¿sí?
estas densidades enlazantes, y uno lo que ve cuando mira los átomos es una pirámide de 3 lados, por eso se llama trigonal. Si de esas 4 densidades, 2 son pares libres, entonces la geometría de las densidades sigue siendo tetraédrica, y uno lo que ve es el átomo central y 2 átomos hacia abajo formando un ángulo. Esa geometría es angular, geometría molecular es angular, y es la típica del agua. Entonces, tenés el átomo de oxígeno, 2 densidades enlazantes a los átomos de hidrógeno y 2 densidades que son no enlazantes, los pares libres. Esos pares libres están empujando, repeliendo a los enlaces oxígeno e hidrógeno hacia abajo. Y lo que uno ve acá, entonces, si miran los átomos, es una geometría que llamamos angular. Más adelante vamos a ver qué ángulos forman, ¿sí? Bueno, vamos al caso de 5 densidades electrónicas. Bueno, si las 5 son enlazantes, lo que uno tiene es una geometría molecular que se llama bipirámide trigonal. Fíjense que acá, si uno mira esto, el átomo central está unido a 5 esferitas, ¿sí? Y si uno une cada una de las esferas, se forma un triángulo arriba y un triángulo abajo, una pirámide, por eso es bipirámide. Hay una pirámide de 3 lados arriba y una pirámide de 3 lados abajo. Obviamente, si no hay pares libres, la geometría de la molécula corresponde a la geometría de las densidades electrónicas. Este es el caso del pentacloruro de fósforo, ¿ven? Es un fósforo con 5 átomos de cloro. Fíjense que acá esto también es una excepción a la regla del octeto, porque el fósforo está rodeado de 5 enlaces simples. Entonces son 10 electrones, 2, 4, 6, 8, 10. Amplió el octeto. Y está bien porque el fósforo pertenece al período 3. Acuérdense siempre que del período 3, inclusive, ¿no? Y para adelante, los átomos pueden tener más de 8 electrones. Es lo que pasa acá. Bueno, si de esos 5 densidades, 4 son enlazantes y una es un par libre, entonces, bueno, la geometría de las densidades siempre es bipirámide trigonal. Pero lo que pasa es que uno acá, fíjense, si yo no miro esto amarillo, que representa, ya les digo, siempre representa el par no enlazante, si miro solo lo de abajo, esto se parece a un sub y baja. ¿Ven? Las patitas de sub y baja, y acá está el sub y baja. Entonces, esto se le llama balancín, forma de sub y baja o tetraedro distorsionado también. Es el caso del tetrafluoruro de azufre. ¿Ven? Azufre con el flúor formando un balancín. Bueno, si de las 5 densidades, 3 son enlazantes y ahora vamos teniendo 2 densidades no enlazantes, siempre la geometría de las densidades es bipirámide trigonal. Esto es lo mismo que esto, lo que pasa es que está como girado. Fíjense que es como que estoy poniendo estas 3, esto para abajo, y esta son las amarillas ahora. Bueno, es lo que se ve acá. Entonces, ¿qué me queda? Que hay ahora 4 átomos que están enlazados y que, si uno mira la geometría molecular, forma una T. Entonces, fíjense, por ejemplo, el caso acá del tricloruro de yodo, es un átomo de cloro unido a 3 átomos de flúor, pero le quedan 2 pares libres. Entonces son 5 densidades electrónicas, 3 enlazantes y 2 que no son enlazantes. Entonces esto, la repulsión de estos pares no enlazantes con los enlaces, hace que se vea una T. Esto se llama forma de T. Bueno, la última de estas densidades electrónicas, que son 5, es el caso en que haya 2 densidades enlazantes y 3 no enlazantes. Bueno, acá está representado, fíjense, las 3 esferas estas amarillas son los electrones, ¿y qué veo yo acá? Y bueno, una línea. Entonces, la geometría de las densidades siempre bipirámide trigonal.
pero la geometría molecular es de una línea recta. Es el caso del difluoruro de xenón. Fíjese, el xenón está unido por enlace simple a 2 átomos de flúor, pero tiene 3 densidades no enlazantes. Son 3 pares libres. Fíjense que acá tampoco se cumple el octeto, ¿no? Porque el xenón estaría rodeado de 2, 4, 6, 8, 10 electrones. Se expandió el octeto. Bueno, ya entramos al último caso, que es cuando las densidades electrónicas son 6. Si son todos pares enlazantes, son densidades enlazantes, son todos enlaces, bueno, la geometría molecular, como ya les digo, siempre va a coincidir con el de las densidades, cuando no hay pares libres, y lo que yo veo es una geometría octaédrica. Fíjense que acá, otra vez, si yo uno cada una de las esferitas entre sí, se forma una figura de 8 lados, 4 arriba y 4 abajo, por eso se dice que es un octaedro. Y es la geometría del hexafluoruro de azufre, ¿ven? Un azufre unido a 4 flúores que están en un plano, ¿sí? Un flúor arriba y un flúor abajo. Tampoco se está cumpliendo el octeto acá, porque fíjense que hay 2, 4, 6, 8, 10, 12 electrones rodeando al átomo central. Otra excepción a la regla del octeto. Bueno, sí, ahora tenemos 5 enlaces y un par libre, la geometría de las densidades sigue siendo octaédrica, pero ahora, ¿qué pasa? Uno de estas que está, o el de arriba o el de abajo, es un electrón, una de las esferitas. Entonces, ¿yo qué veo acá? Que me queda como geometría de los átomos unidos. Y bueno, veo una pirámide de base cuadrada. O sea, en el plano siguen estando los 4 átomos, ¿no? Esa es la base. Y yo uno las esferas, me queda una pirámide, cuya base es cuadrada. Entonces el caso, por ejemplo, del pentafluoruro de bromo, ¿sí? El bromo unido a 5 átomos de flúor, fíjense que tampoco cumple el octeto, porque tenés 2, 4, 6, 8, 10, 12 electrones, que esa es la máxima cantidad, más de 12 electrones no van a estar rodeando el átomo central. Muy bien, y después la última, acá está mal, esto es, déjenmelo arreglar, esto es un 6, seguimos con las 6 densidades electrónicas, pero ahora son 4 enlazantes y 2 no enlazantes. Entonces ahora la densidad electrónica siempre es octaédrica, pero tenemos 2 esferitas, ¿sí?, que van a ser electrones, son esas amarillas. Entonces uno que ve, y buen cuadrado, ¿sí? Entonces la geometría molecular es cuadrada plana. Es el caso del tetrafluoruro de xenón, ¿sí? ¿Ven? El xenón con 4 átomos de flúor, tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6 densidades electrónicas, 4 enlaces y 2 que son pares libres. Entonces, tenemos 2 densidades no enlazantes. Y se ve como un cuadrado la molécula. Si yo miro todas las densidades electrónicas enlazantes y no enlazantes, yo vería un octaedro. Y otro interesante es este ion, que es el tetracloruro de yodo, ¿sí? Que fíjense que pasa lo mismo, el yodo te quedan 2 pares libres y 4 enlaces. Bueno, vamos a mirar primero los ángulos. Si yo tengo una geometría molecular que es lineal, como la del dióxido de carbono que veíamos hoy, el ángulo que se forma, ¿sí?, entre los enlaces es de 180 grados, ¿no es cierto? Es lo máximo que se pueden repeler los electrones o las densidades electrónicas esas enlazantes. Si tengo una geometría trigonal plana o triangular, los ángulos que se forman de enlace, que sería el enlace, el otro enlace, este ángulo entre medio, oeste, es de 120 grados. Es un triángulo equilátero, así que no puede ser ni más ni menos que 120 grados. Si tengo una geometría molecular tetraédrica, como pasa cuando hay 4 densidades electrónicas enlazantes, en metano, por ejemplo, o el tetracloruro de carbono, el ángulo es de 109,5 grados.
Para el caso de la bipirámide trigonal, los ángulos de enlace tenés en el plano es de 120 grados, ¿sí? Y entre el plano y los átomos que están arriba y abajo es de 90 grados. Si es octaédrica, todos los ángulos son de 90. Y para el caso del agua, que era angular, ¿se acuerdan que ahí tenía dos pares de electrones libres, o sea, dos densidades no enlazantes? Eso hace que la geometría molecular sea angular. Yo lo que veo es un ángulo, y el ángulo está bastante más cerrado, porque justamente por la repulsión que ejercen los electrones que estarían acá arriba sobre los pares enlazantes, o las densidades enlazantes, y es de 104,45 grados. Ahora sí, vamos a hacer un ejercicio de aplicación. Dice, dadas las siguientes moléculas, difluoruro de xenón, trifluoruro de fósforo, pentafluoruro de fósforo, trifluoruro de yodo y tetrafluoruro de xenón, dice, indique cuál de las siguientes sería la geometría molecular predicha en cada caso usando la teoría de repulsión de pares electrónicos de valencia. Sería, y te dan para elegir lineal, trigonal plana, angular, tetraédrica, bipirámide trigonal, pirámide trigonal, pirámide de base cuadrada, octaédrica, cuadrada plana, en forma de T, tetraedro deformado o de sub y baja. Este era el balancín que les había mostrado. Dice, las moléculas anteriores, cuál o cuáles tienen una geometría molecular coincidente con la geometría de las densidades electrónicas. Y nos dan a qué grupo pertenecen los átomos. ¿Por qué nos dan esto? Porque nosotros, para poder definir la geometría, acuérdense que tenemos que saber la estructura de Lewis. Entonces para eso hay que armarla. Si no, no puedes saber cuántas densidades tiene. Bueno, el difluoruro, primero era el difluoruro de xenón. Acá ya la tienen armada. Entonces el xenón está unido al flúor y al otro flúor, y a su vez con enlaces simples, y a su vez tiene 3 pares de electrones libres. Entonces son 5 densidades electrónicas, 2 enlazantes y 3 no enlazantes. La geometría es lineal, o sea, yo tengo que ir a ver el cuadrito. Ahora que cuando una vez que definí la estructura de Lewis voy al cuadro, ¿sí? Lo van a tener ustedes, así que vayan al cuadro, se fijan, la geometría es lineal. Si nos preguntan en el ángulo es de 180 grados, el ángulo entre esto y esto. Y acá fíjense que la geometría de los átomos no coincide con la geometría de todas las densidades electrónicas. Porque las densidades electrónicas, si yo considero las densidades enlazantes y no enlazantes, y lo miro, formarían una bipirámide trigonal, ¿sí? Y no coincide con la geometría lineal de la molécula. Bueno, el trifluoruro de fósforo. En ese caso tenemos el fósforo, que es el átomo central, con 3 densidades enlazantes con el flúor, y una densidad no enlazante sobre el fósforo, ¿sí? O sea que son 1, 2, 3, 4 densidades, 3 enlazantes, una no enlazante. Entonces, la geometría de las densidades electrónicas, yo puse acá dominios, pero es lo mismo, densidades electrónicas, es tetraédrica. Pero la de la molécula es pirámide trigonal, ¿sí? Esta es parecida, por ejemplo, a la del amoníaco. Y no coincide entonces la geometría de las densidades con la geometría molecular. Acá vamos al pentafluoruro de fósforo. Acá cuando ustedes ven que el átomo central solamente tiene densidades enlazantes, entonces ahí sí va a coincidir la geometría de la molécula con las densidades electrónicas. Esta es una geometría de bipirámide trigonal, tiene 5 densidades todas enlazantes, y coincide, ya les digo, entonces la geometría de los dominios enlazantes con los dominios o densidades electrónicas enlazantes con la geometría molecular. El tetrafluoruro de yodo. Bueno, acá tenemos yodo átomo central, 3 densidades enlazantes con el flúor y 2 densidades no enlazantes. ¿Sí? 5 densidades en total.
La geometría molecular en este caso es de forma de T y no coincide, como tiene pares libres, nunca va a coincidir la densidad de la geometría de las densidades con la geometría molecular. Y el último es el hexafluoruro de xenón. Acá tiene 4 densidades enlazantes y 2 no enlazantes, o sea, total 6. La Lau, geometría... ahí, discúlpame, ahí Nicolás Navas hace una observación y dice que en el tetrafluoruro de yodo falta un flúor. Tiene razón, parece, ¿no? Porque ¡ay! Puse usaste un 3. trifluoruro, tenés razón. Tenés razón, este nada que ver, este es el trifluoruro. Sí, Claro. Por me ahí fui. A cambiamos ver, eso ¿qué era nomás lo y que ya pedía está. el problema? Parate, ¿qué era lo que pedía el problema? El trifluoruro. Ah, mira, era cambiar 4 nomás ya y listo. Sí. Puse bien la molécula, pero acá le puse mal. Mirá. Claro. Gracias, Nicolás, por la observación. Sí, acá está mal. Estos tres. Y claro, estaba mal eso, pero está bien resuelta, ¿no? 3 densidades enlazantes y 2 que le quedan libres. Sí, estaba mal puesto el nombre. Bárbaro, gracias. Y la última es el tetrafluoruro de xenón, que tiene 4 densidades enlazantes y 2 no enlazantes. Y la geometría acá es cuadrada plana. Bueno, son todos ángulos de 90 grados. Si nos pidieran, estos son todos de 90. Con razón. Se ha desconectado Laura. Sí, yo pensé que era computadora. Sí, yo también pensé lo mismo. Pensé que se me estaban desconectando los auriculares. Ahí está Facu Sí. de espectador. Vuelvo a No Laura. fue Laura. ¿Quieren que comparta pantalla y hacemos el TDP virtual este que habíamos pensado? Ay, no sé, porque debe estar tratando Sí. de volverla, a ver. Claro, ahí puso que está tratando de conectarse. Ah, bueno, listo. Y consulta, ya que estamos en este impasse, el trifluoruro de yodo, ¿no es plano triangular con los dos pares libres a 180 y los 3 flúors en el plano? ¿Cuál, Leo? Internet, perdón, justo, ¿eh? Bueno, lo que les estaba comentando es que yo no me puse a hacer las estructuras de Lewis de cada uno de esas moléculas. Claro, que intenten ustedes hacerlas, están puestas ahí, pero lo que pasa es que no están desarrolladas, ¿no? Que es lo que me hubiera gustado hacer por ahí en condiciones normales. Yo lo que les diría es que intenten ustedes hacerlas, ahí las tienen, esas que están bien, están dibujadas con los electrones enlazados, no enlazados, etc. Pero bueno, hay que hacer una por una para poder estudiarlas mejor. Lau, una consulta.